Hola YouTube, esta semana vamos a hacer un nuevo reto. Verás, lo vi en el canal de Yapura Mary que hizo el reto de el kitchen emoji o emoji kitchen, cocina de emoji. Y si no sabes de qué trata, simplemente es entrar a Google, escribir emoji kitchen y juntos tú y yo. Uy, ¿dónde está? Ay. No, se me dañó mi faro, se despegó. Solo por eso suscríbete, por lástima. Si estoy usando la lástima para que te suscribas. Bueno, el show continúa. Como les contaba, vamos a hacer el reto de la cocina del emoji o emoji kitchen, que trata de entrar a Google, escribir esas palabras y te va a salir una interfaz de Google donde puedes cocinar emojis. Es decir, puedes mezclar dos emojis y obtener algo único, se supone. Y en base a ese resultado, vamos a elaborar una ilustración, que en este caso va a ser una carta del tarot. Este proyecto llegó bastante lejos. Nada, te invito a que te quedes porque acá vamos a ver un poquito de cómo es todo el proceso, incluso de cómo yo las suelo producir para tenerlas en mis manos. Y el resultado que a mí me arrojó cuando hice esto fue una estrella con un agujero. Yo dije, bueno, sí soy porque estoy en mi fase de hacer estrellas. Una de las primeras ideas que se me ocurrió, que de hecho me tomé fotos de referencia, es hacer dos manos que estuvieran como saliendo de un agujero, como para que se vieran como si estuvieran cortadas, que estuvieran como a punto de sujetar una estrella. En ese momento del proyecto no estaba como pensando en hacer una carta del tarot, pero ahora que lo pienso se vería bien como para la carta de los enamorados. Pero se asemeja mucho a algo que ya estoy haciendo, algo que ya estoy pintando. Y ahí es donde surgió la idea de un chico que tuviera como un agujero en el pecho y la estrella formara parte de su cara, de su cabeza. Hice un boceto de verdad muy rápido. Siempre suelo hacer bocetos con líneas rojas como para que me genere bastante contraste con el fondo blanco. Y una vez que tengo ese boceto comencé como a integrar manos. Yo quería como que se vieran manos en primer plano. Intenté hacerlas desde cero yo mismo sin usar referencias, y algo que he comentado mucho, que hacer bocetos grabándome me estresa un montón. Entonces dije, no, me voy a tomar una foto y voy a trazar esa foto. Si a alguien no le gustó, que llame a la policía del dibujo, que lo llame. Y una vez tracé la mano, pude como integrarla a la ilustración, tratando de crear cierta simetría con la mano. Obviamente la trazo tal cual, pero a medida que avanzo con la ilustración la voy como estilizando un poco para que forme parte de la ilustración y no sea simplemente el calco de una mano. Suelo utilizar mucho la simetría como para que se vean las dos partes iguales, ya que en realidad lo que debería resaltar es el agujero y que tiene la cara de estrella. Es como lo importante en este proyecto, y como las manos están como muy trazadas, hay que estilizarlas. Yo las suelo estilizar como haciendo una línea arriba de ese boceto y luego otra línea arriba de la línea. De esa forma como que el trazado principal va perdiendo esa semejanza a la foto y simplemente voy creando mi propio estilo o mi propia mano. Algo que le quise integrar eran como trazados para que se vieran como una carta de tarot antigua, pero de verdad no me sentí cómodo por el camino de hacer ese tramado. Entonces decidí borrarlo y dedicarme simplemente a probar líneas. En este reto en particular también fue un desafío para mí porque utilicé un pincel nuevo, que de hecho lo están viendo mientras ven el speed art. Es un pincel de la nueva actualización de Procreate, que si no sabes qué pinceles trae, yo tengo ya un video contándote al respecto, y cuando grabé ese video probé varios pinceles y en particular este me gustó mucho el resultado. Entonces me salí de mi zona de confort e intenté hacer una ilustración con este nuevo pincel, y al final te vas a dar cuenta que hice todo con un solo pincel y el resultado, lo que a mí me tiene muy contento. Acá como que le estoy entregando el agujero en el pecho. Me gustaba la idea de que se viera como vacío, como que le faltaba un pedazo, pero también, además de preguntarte por qué le faltaba ese trozo, preguntarte también por qué tiene cara de estrella. Entonces era como crear una ilustración como mística, como bastante llamativa, que generara bastantes preguntas. Y una vez tuve las líneas completas de todo el cuerpo, comencé a trabajar en el rostro, y acá es donde tenemos problemas, porque lo hice y lo rehice y lo rehice un montón de veces porque nada me convencía.
En cierto punto mi cámara se quedó sin batería y lo tomé como una señal. Dejé cargando todo, descansé de la ilustración y la retomé nuevamente en la noche. Y a pesar de que igual no me convencía del todo la cara, llegué a cierto punto donde dije, me voy a quedar con esta y voy a seguir avanzando, y mientras avanzo la voy trabajando un poco más hasta que me convenza. Algo que no me convencía de todo del rostro era que no se veía tan guapo. Para mí no se veía tan guapo, se veía como muy tosco. Entonces yo quería como una estética de adulto mayor, pero guapo. Y siento que lo logré, siento que el resultado final sí se ve como esa sensación de tranquilidad en su cara. Algo que suelo hacer mucho cuando comienzo a dar color es hacer un bloque completo de color que contenga toda la silueta del personaje, y eso lo bloqueo, le bloqueo el alfa. Y también algo que suelo hacer es agregar el color de fondo final, o el que yo considero final, para que todos los colores que agregue posteriormente al personaje se sientan coherentes en la paleta del color, ya que los fondos, cuando son un bloque de color, suelen ser muy invasivos. Siento que cuando se agregan al final, la paleta de color queda como rara, no queda como armónica. Entonces, algo que yo incluyo desde un principio, incluyo el color de fondo, y en base a ese color de fondo creo la armonía del personaje. Pero en esta oportunidad de verdad batallé mucho. Probé fondos negros, probé fondos amarillos, probé fondos rojos, y no me decidía por ninguno. O sea, si ya vieron la carta, se dieron cuenta de que el fondo no es ni rojo, ni negro, blanco, porque sentía que era el que le daba el verdadero toque a la ilustración. Siempre agarro un color y lo aplico en todas las áreas donde ese color debería estar, para de esa forma ir integrando la ilustración de forma más homogénea. Como en ese momento creí que el fondo iba a ser negro, me gustó mucho la idea de que la barba fuera como un azul vívido, como medio turquesa, porque iba muy en armonía con el amarillo de la estrella, con el fondo negro y con el color de la piel. Siento que la barba azul le iba a quedar muy bien y me fui por ese camino. En cierto punto vieron que mi boceto, el personaje no tenía lentes, y se los agregué a último momento porque me gusta mucho agregarle una mirada como con luz a los lentes, para que se viera como ese efecto de que emite luz, de que sus ojos están brillando. También le agregué en la palma de las manos un tatuaje con forma de estrella. La idea era como para que se viera integrado bajo el concepto del personaje, y sin olvidar los emojis que me tocaron. Las sombras las suelo hacer yo de cafés, en ocasiones utilizo verde, pero en esta oportunidad me fui como por un café medio rojizo e hice todas las sombras con el mismo efecto y con el mismo color. Y un truco que les dejo como para ahorrar tiempo: yo usualmente cuando ya tengo definido el efecto que le aplico a la capa de la sombra y quiero agregar otra capa de sombra, lo que hago es duplicar esa capa y luego borrar el contenido, y así me queda ya con los efectos y la transparencia. Siento que es menos clics, porque si no sería agregar una capa nueva, ir a efectos, luego bajar la transparencia y quedar. Entonces aquí lo que hago es duplicar la capa que ya tiene sombra, borrarla, y la puedo utilizar sin necesidad de pasos extras. Le dejo el ticito. Justo en la parte que estoy hablando ahora, la que estoy editando, estoy muy sudado porque cada vez en esta ciudad hace más y más calor, y como no puedo prender el ventilador para que no se escuchen el audio, sabrán disculparme. Los estaba invitando a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones y a dejar un comentario. En esta ocasión, como estamos haciendo algo taroxoso, me gustaría que me comenten cuál es su signo del zodiaco. En mi caso, yo soy Aries. Y eso, continuemos con el video. Ya cuando sentía que estaba listo, me fui para hacer la estética de la carta, los bordes, el texto y como la estética final de la carta. Me fui por un camino más sencillo, ya que no tenía como mucho tiempo para elaborar algo un poco más complejo. Me fui por el camino básico de las cartas de toda la vida. Fue algo como sencillo, rápido de hacer, y de verdad comunica mucho con esa estética de carta del tarot antigua, ya porque la ilustración tenía como ese tinte de tradicional. El que se vea así antigua también le da como un plus. ¿Podría haber hecho algo más complejo? Sí. ¿Me gustaba la idea? No. Lo que es el texto y el número de la carta lo hice yo a mano, como para que diera como ese look un poco más tradicional y se sintiera todo acorde, porque muchas veces cuando tenemos algo que tiene como ese look muy tradicional y agregamos cosas muy digitales, se nota como que algo no está armónico en las composiciones. Y algo que decidí a último momento es darle un corazón a este señor. Si bien está el agujero vacío, decidí agregarle ese toquecito del corazón, lo que es esa estética o esas líneas de un corazón como medio torcidito,
necesito me gustan un montón, entonces decidí integrarlo a último momento. También, como sabía que iba a redondear las puntas al final, decidí como que el borde, en vez de ser todo recto, tuviera esos bordes redondeados para que la carta se sintiera un poco más armónica. En cierto punto decidí, como no me convencía el rostro, y decidí borrarlo y llevar ese agujero en vez de su pecho a su cara. Literal, copiar el resultado de que me arrojó la cocina de los emojis, y no me convence del todo todavía. Siento que es como un personaje más plano, como con menos capas. Entonces, a pesar de que hice la prueba con ese camino, no es algo que tomaría como arte final. Lo hice todo en Procreate. Procreate no es un programa donde tú puedas armar muchas cosas con medidas concretas, hay que decirlo. Me llevo el archivo editable a Photoshop y en mi computadora hago como el montaje final del diseño, donde ajusto márgenes, ajusto la composición. No suelo tocar mucho el color porque ya hice un trabajo de color mientras lo realizaba, pero suelo también darle algunos toquecitos de color cuando lo requieren. Y una vez tengo la carta lista, la monto en un formato A4. Y bueno, depende mucho lo que tú busques hacer, porque esta carta en particular es más grande que una carta promedio. Con este tamaño me sale 4 buenas cartas coleccionables en una sola impresión A4. Si te estás preguntando qué materiales utilicé para hacer esta carta del tarot, utilicé un papel mate doble faz de 300 gramos que se imprime en cualquier tipo de impresoras, y también utilicé el laminado en frío mate. Es un laminado que se pega arriba de la impresión como para protegerlo y agregarle un poco más de elasticidad, como esa sensación de algo plastificado sin ser tan rígido. También utilizo un cúter, una regla. La regla, ven que tiene como un papel pegado atrás. Ese es un hack que le doy para que su papel mate no se raye ni se dañe con el otro lado de la regla, porque el papel mate suele ser como muy delicado, y con este papelito que le pego yo suele bastar como para que no se me raye absolutamente nada. Una vez tengo impreso todo por ambos lados, de hecho no vieron la cara B de la carta, no la vieron porque la hice fuera de cámara, de que esto necesita una parte de atrás, e hice algo sencillo que es como un patrón de estrellitas con mi logo en la parte inferior. Fue algo de verdad muy rápido, donde hice una sola estrella y esa la multipliqué por todos lados. Una vez lo imprimo por ambos lados, suelo cortar esa hoja por la mitad porque siento que pegar el laminado en frío en mitades es más sencillo, hay menos como margen de error cuando es más pequeño el pedazo donde lo vas a aplicar. Corto también el laminado en frío mate y comienzo a pegarlo. Siempre abro un poquito el laminado de la forma que están viendo en pantalla, pego sobre el papel y busco la manera más cómoda para yo pegarlo. Siempre me es más cómodo de derecha a izquierda. Suelo fijar muy bien la superficie, asegurarme de que no hay polvo en la impresión para que no se le quede pegado, y con el pañito me voy ayudando a pegar el laminado, y poco a poco y con bastante fuerza para que no queden burbujas. En cierto punto tú te vas a dar cuenta que el mismo laminado va cediendo y el mismo papel se va quedando, y entonces se te va a hacer como muy sencillo. Una vez tengo ya el laminado por los dos lados, suelo cortar los bordes. También fijar la carta con una cinta adhesiva, porque como esto tiene plástico por ambos lados, se puede deslizar la carta y te puedes cortar. Entonces por eso es importante como fijarla con algún tipo de pegamento que no sea tan invasivo, que no te dañe tanto la superficie. Y una vez fija la carta en la superficie de corte, comienzas a cortar todos los bordes. Y una vez tengas ya la carta cortada, lo que hago es cortarle los bordes con una maquinita, que lo que hace es que los bordes sean redondeados, entonces da más esa sensación de una carta del tarot o una carta para jugar. Siento que quedan unas cartas muy buenas, unas cartas bastante firmes, y de verdad me gustó mucho el resultado. Yo cuando comencé este reto de verdad no esperaba tener una carta del tarot, y de hecho me gustó tanto hacer esta carta que hice una segunda, pero esta segunda sí no la grabé y solo les voy a mostrar el resultado. Y no sé si continuar más retos y con estos retos hacer un tarot completo, porque me gusta como la idea de tener un nuevo tarot. Si bien yo tengo un tarot bien cochinoso, no tengo un tarot que esté como más dedicado a mi trabajo de arte original. No sé qué te parece la idea, si ir sumando cartas con retos, hacer más de este tarot, lograr los 22 arcanos mayores. No sé qué te parece este camino. Déjame un comentario si te entusiasma la idea de ver el proceso y la creación de estas 22 cartas del tarot. Bueno, de estas 20, porque ya hice 2 cartas
del tarot. ¿Qué te pareció el reto? ¿Qué te pareció el resultado? Dime si te animarías a hacer algo como esto. También coméntame si te ayudó mucho el proceso de cómo se hace una carta del tarot, porque también sé que uno de mis videos más populares en el canal, el cómo hacer tu propio tarot, entonces aquí lo hice como una manera más resumida. Si te interesa más a profundidad los materiales y el cómo lo hice, en particular esa colección de cartas del tarot, te voy a dejar ese video en la descripción de este. Y nada, nos vemos próximamente con un nuevo video. Chao.